Mira tus manos ahora mismo, no tu cara, tus manos, porque mientras la mayoría de las personas dedican tiempo y dinero a proteger su rostro del envejecimiento, limpiadores, sueros, protector solar, hidratantes, descuidan por completo una parte del cuerpo que revela la edad con mayor precisión que casi cualquier otra, las manos. Los dermatólogos tienen una frase para esto, lo llaman la desconexión cara-mano. Tu cara está protegida, tus manos quedan olvidadas y el resultado es que las manos de la mayoría de las personas parecen de 10 a 15 años más viejas que su rostro. Piel fina, venas prominentes, manchas oscuras, textura áspera. Pero, ¿sabías que puedes revertir este envejecimiento en solo 7 minutos a la semana? Sí, no necesitas tratamientos caros ni productos complejos. Solo con 2 ingredientes que probablemente ya tienes en casa, podrías recuperar la suavidad y la elasticidad de tus manos. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar cómo este sencillo ritual puede transformar tus manos y hacerlas ver mucho más jóvenes. Antes de seguir, necesito que dejes un comentario ahora mismo y respondas a esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa de tus manos que más te molesta? ¿Sequedad? ¿Manchas oscuras? ¿Textura áspera? ¿Pérdida de firmeza? Escríbelo aquí abajo, porque leo cada comentario y las respuestas que me das moldean el próximo video que hago. ¿Sabías que el verdadero secreto para revitalizar tu piel está en un ingrediente que seguramente ya tienes en tu hogar? No hablamos de cremas caras ni tratamientos extravagantes. Es Nivea. Aquí hay algo que muy pocos te cuentan, y es la razón por la que muchas cremas no cumplen lo que prometen. Nivea, esa crema icónica que ha acompañado a generaciones, puede envolver tu piel en suavidad y protección, pero si debajo de ella hay una capa de células muertas acumuladas con los años, es como intentar regar una tierra sellada. Nada entra, nada cambia, por eso Nivea por sí sola no basta. Necesita algo previo, algo sencillo, un polvo que tienes en tu cocina capaz de abrir ese camino, de eliminar lo viejo, de limpiar la superficie, de despertar esa piel que parece dormida. Y cuando ese velo se disuelve, cuando la piel vuelve a respirar, es cuando la transformación comienza. Bicarbonato de sodio y Nivea. Sí, sé que suena raro al principio. Tal vez pienses, ¿bicarbonato de sodio, el mismo que usamos para limpiar la cocina? Sí, justo ese. Y la crema Nivea, la de toda la vida, la sencilla, la de siempre. Cuando estos 2 ingredientes se combinan, funcionan como un pequeño ritual que revive las manos cansadas. Y antes de que dudes, déjame explicarte, porque esta mezcla, cuando se usa correctamente, realmente marca la diferencia. El bicarbonato de sodio ha estado en nuestros hogares por generaciones. Se usa para limpiar, neutralizar olores e incluso como un exfoliante suave que elimina esa capa de células muertas que opacan la piel. Y la crema Nivea, con su acción emoliente y oclusiva, cumple su función de manera clara. Rodea la piel con una capa suave, formando una barrera que reduce la pérdida de agua y conserva la hidratación natural, que con el paso del tiempo se va perdiendo sin que lo notemos. Cuando se usan juntos, ocurre algo simple pero muy efectivo. El bicarbonato limpia, elimina esa capa opaca que ahoga la piel y luego la Nivea sella, protege y suaviza, como una capa invisible de cuidado. No es magia, no es un milagro instantáneo, es lógica aplicada al cuidado de la piel. Y lo mejor de todo es que este método es accesible para todos. No necesitas gastar grandes sumas en cremas antiedad, solo necesitas ingredientes sencillos que probablemente ya tienes en casa y muchas personas notan la diferencia desde el primer día. La piel se siente más suave, más flexible, más viva,
como si despertara después de un largo sueño. Y si ahora mismo estás escuchando esto, es posible que tus manos ya te están mostrando señales de cansancio. Tal vez están secas, agrietadas o simplemente se ven más envejecidas de lo que te sientes por dentro. Y esto es más común de lo que parece. Es algo gradual, sin que lo notes, hasta que un día miras tus manos y ves el cambio. Ya no reflejan lo que sientes. A veces parecen contar más años que tu rostro. Las manos, en realidad, son una de las partes del cuerpo que más trabajan y menos descansan. Están lavando, cocinando, escribiendo, cargando, tocando superficies, enfrentándose día tras día al agua caliente, al jabón, al frío y al sol. Y rara vez reciben el cuidado que realmente merecen. Con el tiempo, todo ese esfuerzo deja su huella, la piel se vuelve áspera, pierde elasticidad y las arrugas se hacen más visibles. Es aquí donde el bicarbonato y Nivea se complementan perfectamente. El bicarbonato elimina esa capa seca y endurecida de células muertas que bloquea la hidratación, como si despejara un camino cubierto de polvo, dejando que la piel reciba lo que realmente necesita. Este sencillo truco no es solo una solución rápida. Es un pequeño protocolo de cuidado que cuando se aplica correctamente puede cambiar la textura de tus manos en unas pocas semanas. Y lo mejor es que no necesitas nada complicado, solo atención a los detalles, porque la diferencia no está en los ingredientes, sino en cómo los usas. Vamos a hacerlo paso a paso. Comienzas con un recipiente y aquí ya hay una decisión importante: vidrio o cerámica. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es, porque el vidrio es un material neutro que no reacciona con los ingredientes ni altera sus propiedades, lo que ayuda a mantener la mezcla estable, limpia y homogénea. Por otro lado, el plástico, aunque pueda parecer práctico, con el tiempo puede retener residuos, olores o pequeñas partículas que terminan interfiriendo con la calidad del resultado sin que lo notes. A partir de ahí, añades una cucharadita nivelada de bicarbonato de sodio, aproximadamente 5 gramos. Y aquí la precisión es clave porque este es el componente exfoliante del proceso, el que actúa directamente sobre la superficie de la piel. Su función no es profunda, sino superficial. Ayuda a desprender las células muertas acumuladas que con el tiempo generan ese aspecto opaco e irregular, haciendo que las arrugas se vean más marcadas de lo que realmente son. Luego incorporamos una cucharadita colmada de Nivea entre 7 y 8 gramos, que representa la parte emoliente y protectora del tratamiento. Es la que no solo hidrata, sino que también crea una capa sobre la piel que ayuda a retener la humedad natural, algo fundamental, porque sin esa retención, la piel rápidamente vuelve a su estado inicial. Si deseas darle un impulso extra de hidratación a la piel seca, puedes añadir unas gotas de vitamina E. La vitamina E es conocida por sus potentes propiedades antioxidantes que ayudan a nutrir e hidratar profundamente la piel. Trabaja de la mano con Nivea para sellar la humedad, haciendo que la piel se sienta aún más suave y revitalizada. Una pequeña cantidad, alrededor de 2 a 3 gotas, será suficiente sin alterar el equilibrio de la mezcla. Es decir, el resultado no depende de la cantidad, sino de la armonía entre todos los componentes. Luego mezclas todo durante unos 30 a 40 segundos hasta obtener una pasta cremosa y uniforme sin grumos. Este paso también tiene más importancia de la que parece, porque una mezcla mal integrada no se distribuye de manera uniforme sobre la piel y puede generar áreas con diferente intensidad de aplicación, lo que afecta directamente el resultado final. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos. Continuamos. Antes de aplicarlo, hay un paso preparatorio que marca una gran diferencia: remojar las manos en agua tibia durante 3 minutos. Este gesto simple ayuda a suavizar la capa más superficial de la piel y aumenta su receptividad
como si realmente abrieron el camino para el tratamiento. No se trata solo de limpiar, es preparación. Después de eso secas suavemente pero no completamente. Y esto también es importante porque dejar un ligero nivel de humedad ayuda a que la mezcla se deslice mejor, reduciendo la fricción inicial y evitando que el proceso sea demasiado agresivo en los primeros segundos. Luego aplicas la mezcla y comienzas el masaje durante 2 minutos completos, con movimientos circulares, suaves y constantes. Aquí no se trata de frotar con fuerza, sino de activar el proceso. Es especialmente importante insistir en las áreas donde las arrugas suelen ser más visibles, como los nudillos, los costados de los dedos o las zonas más secas, pero siempre con delicadeza porque el objetivo es tratar la piel, no atacar. Después de ese masaje, dejas que la mezcla actúe durante entre 3 y 5 minutos. Durante este tiempo sucede algo interesante. El bicarbonato sigue trabajando en la superficie mientras que Nivea comienza a formar una capa protectora que empieza a sellar la hidratación. Es una fase de transición en la que ambos componentes siguen actuando de manera complementaria. Luego enjuagas con agua tibia, sin cambios bruscos de temperatura, y secas la piel presionando suavemente con una toalla en lugar de frotar. Este detalle es clave porque frotar puede irritar la piel en un momento en que está especialmente receptiva. Y aquí es cuando aparece uno de los efectos más inmediatos que muchas personas notan. La piel se siente más suave, más flexible, como si hubiera perdido esa capa de rugosidad que antes la hacía sentirse más rígida o marcada. Esto ocurre porque la superficie deja de estar cubierta por células muertas acumuladas, pero el proceso aún no ha terminado, porque el paso más importante de todos aún está por llegar. Aplicar una segunda capa ligera de Nivea mientras la piel aún está ligeramente húmeda. Esa humedad no es accidental, actúa como un vehículo natural que ayuda a distribuir mejor la crema y favorece su absorción. Este paso es el que realmente sella el resultado. No solo mejora el aspecto inmediato, sino que también ayuda a prolongar la sensación de suavidad y la apariencia más uniforme por más tiempo. Si también lo haces por la noche, el efecto se potencia aún más porque durante el sueño la piel entra en su fase natural de regeneración, lo que hace que cualquier tratamiento sea más efectivo. Y si incorporas guantes de algodón, el resultado se intensifica aún más, ya que se crea un ambiente cerrado que atrapa la humedad y los ingredientes, permitiendo que penetren aún más profundamente. Y ahora que has eliminado esa capa gruesa, opaca, esa barrera silenciosa que impedía que tu piel respirara, todo cambia, porque una piel limpia pero sin nutrición se seca nuevamente, se apaga con el paso de los días. Por eso, este segundo paso no es opcional, no es un extra, no es algo que puedas saltarte, es el paso que realmente transforma, el que devuelve la vida a tus manos, el que marca la diferencia entre una piel que solo parece cuidada y una piel que realmente se recupera desde adentro. Quiero invitarte a algo muy simple, pero profundamente efectivo. Nivea con aceite de ricino. No es una mezcla complicada, no necesitas buscar ingredientes extraños ni gastar más dinero. Solo necesitas una cucharada de crema Nivea, aproximadamente 7 gramos, y entre 3 a 5 gotas de aceite de ricino, no más, no menos, porque aquí, como en todo cuidado real de la piel, el equilibrio lo es todo. Demasiado producto no mejora el resultado, solo satura la piel, y muy poco no logra el efecto que buscas. La Nivea actúa como un sello, una capa que protege, que evita que la hidratación se escape con el paso de las horas, y el aceite de ricino aporta lo que muchas manos han perdido con los años: lípidos naturales, suavidad, elasticidad. Es como devolverle a la piel ese lenguaje que entendía cuando era más joven, esa capacidad de mantenerse flexible, de no romperse, de no verse seca. Pero hay algo importante que debes entender y que cambia completamente el resultado. No se trata de añadir más productos. Se trata de ayudar a que la Nivea funcione mejor. Coloca la mezcla en la palma de tus manos.
Frótate suavemente durante unos segundos hasta que sientas que cambia de textura, que se vuelve más ligera, más fácil de extender. Y entonces comienza el masaje. No lo hagas rápido, no lo hagas por hacerlo, porque ahí es donde la mayoría falla. Dedica al menos 3 minutos completos, movimientos circulares, suaves, constantes. Pasa por los nudillos entre los dedos, por esas zonas donde la piel se ve más fina, más cansada, más marcada por el tiempo. Siente cómo poco a poco la mezcla se integra, cómo la piel la absorbe, cómo deja de sentirse tirante y empieza a sentirse más flexible, más viva. Ese momento es clave. Y ahora viene lo más importante de todo. Si realmente quieres ver un cambio, hazlo por la noche antes de dormir. Cuando el cuerpo descansa, la piel se repara. Aplica una capa fina. No necesitas exceso porque la piel solo absorbe lo que necesita. Y aquí es donde muchas personas cometen el error que arruina todo el proceso. Se acuestan sin protección y la crema termina en las sábanas, en la ropa, desaparece antes de hacer su trabajo y luego dicen que no funciona. Por eso necesitas algo muy sencillo, pero fundamental, unos guantes de algodón. Del color que tengas, no importa. Blancos, beige, incluso de otro color. Pero deben ser de algodón, no de goma, porque el algodón permite que la piel respire mientras mantiene el producto en su lugar. Es como crear un pequeño espacio donde la hidratación no se pierde, donde el cuidado se mantiene activo, trabajando en silencio durante toda la noche sin interrupciones. Y a la mañana siguiente, muchas personas se sorprenden. La piel es más suave, más flexible, menos áspera, como si hubiera descansado de verdad por primera vez en mucho tiempo. Pero quiero ser muy claro contigo, porque aquí está la diferencia entre quienes ven resultados y quienes no. Esto no es magia, esto es constancia. Repetición, disciplina suave pero constante. Si tus manos están manchadas, arrugadas, si sientes que han envejecido más rápido de lo que tú te sientes por dentro, este puede ser el momento de cambiarlo. Pero necesitas compromiso. No basta con probar una vez y esperar un milagro. El cambio real viene cuando decides hacerlo cada noche, sin excusas, sin saltarte días. Así que quiero que hagas algo ahora mismo, algo pequeño, pero importante. Escribe en los comentarios, yo tengo unos guantes. No es solo una frase, es una decisión. Es decirte a ti mismo que esta vez sí vas a hacerlo, que vas a cuidarte, que vas a ser constante. Porque a veces el cambio empieza así, con un gesto simple, repetido cada noche. Si tu piel está extremadamente seca, áspera o incluso agrietada por el frío del invierno, entonces la fórmula número 3 está hecha especialmente para ti, porque aquí ya no hablamos solo de hidratar, sino de reparar en profundidad. Si tu piel ya no está solo seca, sino agrietada, áspera, con pequeñas descamaciones visibles, si sientes que al mover las manos la piel se estira, incómoda o incluso duele durante los días fríos, entonces este paso no es opcional. Aquí ya no hablamos simplemente de hidratar la superficie, sino de ayudar a la piel a recuperarse en profundidad, a reconstruir su suavidad y su flexibilidad poco a poco. La fórmula es muy simple, pero su eficacia depende completamente de cómo la uses. Necesitas una cucharada de crema Nivea, aproximadamente 7 gramos, y una cápsula de vitamina E. Solo una cápsula es suficiente, porque la vitamina E es un activo concentrado y usar más no acelera el resultado. Al contrario, puede sobrecargar la piel y dificultar la absorción. Toma la cápsula, pinchala suavemente y extrae todo su contenido directamente sobre la Nivea. Mezcla con los dedos hasta conseguir una textura homogénea, ligeramente más densa y con un brillo sutil. Esa mezcla es lo que hará el trabajo real. La Nivea crea una barrera que evita la pérdida de hidratación durante horas, mientras que la vitamina E actúa como un apoyo antioxidante que ayuda a suavizar
calmar y acompañar el proceso natural de reparación de la piel dañada. Ahora viene la parte más importante, la aplicación. No lo hagas rápido ni de forma automática. Coloca una pequeña cantidad en la palma de tus manos y frota ligeramente para activarla. Luego comienza el masaje, pero esta vez hazlo de forma más completa y consciente. Empieza desde el antebrazo, subiendo desde el codo hacia abajo, recorriendo lentamente hasta la muñeca. Usa movimientos suaves, envolventes, como si despertaras la circulación. Después continúa hacia el dorso de la mano, insistiendo con movimientos circulares en los nudillos y en las zonas más secas. No te detengas ahí. Lleva la atención a cada dedo. Masajea uno por uno, desde la base hasta la punta, presionando suavemente. Detente especialmente en la yema de los dedos y en la zona alrededor de las uñas, donde la piel suele estar más seca, más frágil, más olvidada. Este recorrido completo no es solo un detalle, es lo que permite que la mezcla se distribuya mejor y que la piel la aproveche al máximo. Dedica al menos 3 a 5 minutos completos. Ese tiempo es esencial para que la mezcla no se quede en la superficie, sino que se integre mejor en la piel. Si notas que hay zonas especialmente secas o con pequeñas grietas, puedes aplicar una segunda capa fina solo en esas áreas. No es necesario repetir en toda la mano, solo reforzar donde más lo necesita la piel. Este tratamiento debe realizarse por la noche, antes de dormir. Es en ese momento cuando la piel entra en su fase natural de reparación y durante varias horas la mezcla puede actuar sin interrupciones. Con el uso constante, muchas personas comienzan a notar cambios en pocos días. La piel se siente menos tirante, más flexible, más cómoda y con el paso de las semanas, el aspecto general mejora, viéndose más uniforme y cuidado. Pero es importante entender algo desde el principio. Esto no funciona por hacerlo una sola vez. Funciona cuando lo repites, cuando lo conviertes en un hábito, en un pequeño ritual diario. Porque la piel seca y dañada no aparece de un día para otro y tampoco desaparece en uno solo. Si realmente quieres cambiar tus manos, si quieres dejar atrás esa sequedad, esas grietas, esa apariencia envejecida que no refleja cómo te sientes por dentro, necesitas compromiso, necesitas constancia. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, mano. No es solo una palabra, es una decisión, es tu forma de decir que esta vez sí vas a empezar y que vas a seguir hasta ver el cambio. Hay algo que casi nadie te dice y sin embargo es lo que realmente está envejeciendo tus manos más rápido de lo que imaginas. No es solo el paso del tiempo. Son errores pequeños, repetidos cada día, que poco a poco van debilitando tu piel hasta volverla más fina, más seca, más propensa a arrugas, flacidez y esas manchas oscuras que parecen aparecer de la nada. El primero de estos errores es el uso constante de agua caliente. Esa sensación de limpieza profunda en realidad está eliminando los aceites naturales que protegen la piel. Sin esa capa, la hidratación se pierde con facilidad. La piel se vuelve áspera y comienza a marcarse cada línea con más intensidad. El segundo error es el contacto diario con detergentes sin ninguna protección. Cada vez que limpias sin guantes, los químicos van dañando la barrera cutánea, alterando su equilibrio natural y acelerando la aparición de manchas y envejecimiento visible. El tercer error es exfoliar con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, creyendo que así la piel se verá mejor, cuando en realidad se irrita y se debilita. El cuarto error es no hidratar después de lavar las manos, dejando la piel expuesta, sin defensa. Y el quinto, el más silencioso de todos, es la falta de constancia. Hacer algo una vez y esperar resultados, cuando la piel solo responde al cuidado repetido y consciente. Por eso, más allá de evitar estos errores, necesitas herramientas simples pero efectivas que realmente ayuden a tu piel a recuperarse. Y aquí es donde entran las fórmulas que pueden marcar una diferencia si las aplicas correctamente.
Pero más allá de la técnica, es importante entender cómo funciona realmente este cuidado. Aquí te dejo 3 preguntas comunes que la mayoría de las personas suelen tener sobre estos tratamientos. 1. ¿Con qué frecuencia debo usar la mezcla de Nivea con bicarbonato o aceite de ricino? Es importante no exagerar. La mezcla de bicarbonato con Nivea debe usarse solo 2 veces por semana para evitar irritaciones, mientras que el aceite de ricino con Nivea se puede aplicar por la noche, de forma constante hasta notar la mejora. El truco está en la consistencia, pero no en la frecuencia excesiva. 2. ¿Puedo usar esta mezcla en el rostro? Aunque estas fórmulas son geniales para las manos, la piel del rostro es más delicada. El bicarbonato puede ser abrasivo para la cara, por lo que es mejor usar fórmulas más suaves en esa zona. Para el rostro, la combinación de Nivea con aceites suaves o aloe vera es mucho más recomendable. 3. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado de estas fórmulas? Los resultados no son inmediatos, pero con constancia se pueden empezar a notar mejoras en la textura de la piel después de unas semanas. La clave está en ser constante y aplicarlo de manera regular. Ten en cuenta que los cambios más visibles en la piel requieren tiempo y paciencia. No se trata de un milagro de una sola vez, sino de un cuidado diario. Al final, todo se resume en algo muy simple. Tus manos son un reflejo de tu vida, de tu cuidado y de tus decisiones diarias. No importa cuántos años tengas, lo importante es cómo decides tratarlas. Sabemos que con el paso del tiempo, nuestras manos sufren más de lo que nos gustaría, pero también sabemos que con pequeños gestos, constantes y llenos de amor, podemos devolverles la suavidad, la vitalidad y la frescura que merecen. ¿Quién no quiere ver cómo la piel de sus manos se transforma, cómo esas líneas se suavizan y cómo las manchas van desapareciendo poco a poco? Hoy quiero saber cuál de estas fórmulas resuena más contigo. ¿Es la mezcla de Nivea con bicarbonato que exfolia suavemente y devuelve la luminosidad? ¿O quizás prefieres la calma y nutrición profunda de la combinación con aceite de ricino o vitamina E? Tal vez la frescura del aloe vera sea la que más te atrae. Sea cual sea la que elijas, lo importante es que tomes el primer paso, que te comprometas a cuidar lo que tanto te da. Recuerda que, para lograr los mejores resultados, la clave está en la constancia y la paciencia. Prueba las fórmulas y realiza una pequeña prueba en una parte de tu piel antes de usarlas de manera regular para asegurarte de que no haya reacciones adversas. Es recomendable realizar un test de sensibilidad para garantizar que los ingredientes son adecuados para tu tipo de piel, sobre todo si tienes piel sensible o condiciones como la rosácea. Te invito a que compartas tu experiencia. Cuéntame en los comentarios cuál es la fórmula que más te gustaría probar y por qué. Hazlo con el corazón abierto, porque cuando compartimos nuestras experiencias, inspiramos a otros a cuidar de sí mismos también. Y si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más, compártelo, porque el cuidado personal no debe ser un secreto, debe ser algo que todos podamos disfrutar. Tu historia puede ser la chispa que alguien más necesita para comenzar su propio camino hacia unas manos más cuidadas y saludables.